Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que, ¿quién no ha suspirado al ver la química entre Demet Özdemir y Can Yaman? Su conexión en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkenci Kuş, fue tan electrizante, tan genuina, que era casi imposible para los espectadores no fantasear con la posibilidad de que esa magia trascendiera las froncones de la ficción para florecer en la vida real. Y vaya que esa fantasía, por un tiempo, pareció hacerse realidad. Durante un periodo, los admiradores de esta carismática pareja disfrutaron de la dulce miel de verlos juntos, no solo en los sets de filmación, sino también en su vida cotidiana, confirmando los suspiros y las esperanzas de muchos. Se les veía radiantes, cómplices, sus sonrisas parecían sinceras y la felicidad que emanaba de sus rostros era contagiosa, alimentando la narrativa de que estábamos presenciando una de esas historias de amor de película, de esas que todos anhelamos presenciar y de las que tanto nos gusta hablar. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las cosas a menudo cambian más rápido que un guión bien escrito o que el ritmo de una telenovela. Y el supuesto romance entre Demet y Can no fue la excepción a esta regla. Los rumores sobre un posible distanciamiento o ruptura comenzaron a circular sigilosamente, como una brisa de otoño que anuncia el cambio de estación, casi imperceptible al principio. Al inicio eran solo susurros, comentarios esparcidos en las redes sociales, pequeñas coincidencias que para los ojos más observadores parecían señalar un enfriamiento o un distanciamiento entre ellos. Pero pronto esos susurros iniciales se transformaron en un murmullo más fuerte, un clamor de preguntas que resonaba en cada rincón del fandom. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Es solo una pausa o algo más definitivo? El epicentro de esta tormenta mediática, de este torbellino de especulaciones, se situó de manera significativa en Italia. Italia, esa tierra de romance eterno, de arte sublime, de paisajes de ensueño y ahora, al parecer, también se había convertido en el escenario de un posible desamor para nuestra querida pareja. Se sabía que ambos actores tenían compromisos laborales importantes en la península itálica. Can Yaman, con sus proyectos internacionales en auge y su creciente fama mundial, que lo llevaba a menudo a filmar y promocionar en diversos países, y Demet, siempre manteniendo una agenda activa, participando en eventos de moda, rodajes y campañas publicitarias, también con una presencia cada vez más notoria en el panorama internacional. La presencia de ambos en el mismo país, pero con actividades aparentemente separadas y con escasa interacción pública conjunta, avivó aún más las especulaciones. Estaban trabajando juntos en proyectos paralelos, quizás manteniendo un bajo perfil para enfocarse en sus carreras, o se habían distanciado a tal punto que sus caminos en Italia eran simplemente paralelos y sin cruce alguno. La incógnita se volvía cada vez más intrigante. Las redes sociales se convirtieron en nuestro principal termómetro, en nuestro centro de monitoreo constante. Los fans más detectivescos, armados con la paciencia y la dedicación de verdaderos investigadores, empezaron a analizar meticulosamente cada publicación, cada me gusta, cada comentario, cada historia efímera que subían. Si antes veíamos con alegría fotos compartidas, guiños cómplices en entrevistas y menciones mutuas que alimentaban la ilusión, ahora el silencio digital era ensordecedor. La ausencia de esa interacción previa, de esa cercanía aparente, se convirtió en un foco de atención. Y ahí es donde las teorías empezaron a florecer, a multiplicarse como setas después de la lluvia. Algunos argumentaban que la distancia geográfica, las exigencias inherentes a sus carreras individuales que los mantenían alejados por largos periodos, habían hecho mella en su relación, llevándolos por rumbos diferentes. Otros, con un espíritu más romántico y esperanzado, soñaban con un reencuentro épico, con que la magia y el encanto de Italia, esa atmósfera de cuento de hadas, los uniera de nuevo fortaleciendo su vínculo. Pero la realidad, como suele suceder y como a menudo nos enseña la vida, se presentó de una forma un poco más mundana y, para la decepción de muchos, quizás menos romántica de lo esperado. Las noticias que comenzaron a filtrarse, tímidamente al principio a través de fuentes no confirmadas y luego con más fuerza y frecuencia a través de medios de comunicación turcos e italianos, apuntaban hacia una ruptura. Se hablaba de que si bien es posible que hubieran compartido momentos juntos durante su estancia en Italia, estos ya no poseían la chispa, la intensidad o la complicidad de lo que una vez fue. Las apariciones públicas de Demet Özdemir, si bien siempre impecable, elegante y deslumbrante, a veces eran interpretadas por los fans con un aire de melancolía, o quizás era solo la imaginación colectiva, amplificada por la especulación, que alimentaba y daba forma a la narrativa de un corazón roto.
Por otro lado, Can Yaman, siempre carismático, magnético y rodeado de una considerable atención mediática, continuaba con su vida, participando en entrevistas, eventos de alfombra roja y promocionando sus proyectos. A menudo era preguntado sobre su relación pasada con Demet, a lo que solía responder con evasivas sutiles o con un tono de respeto por lo vivido, reconociendo la importancia de esa etapa pero sin entrar en detalles que pudieran avivar más el fuego de los rumores. Es crucial, y siempre lo enfatizamos en nuestro canal, recordar que la información que nos llega a través de los medios de comunicación y las redes sociales a menudo está filtrada, interpretada, a veces magnificada y en ocasiones, incluso fabricada para generar interés. Lo que vemos y leemos es, en la mayoría de los casos, solo la punta del iceberg, y la verdadera historia, la complejidad de las relaciones humanas, puede ser mucho más profunda y matizada de lo que se nos presenta públicamente. ¿Fue Italia realmente el escenario de una ruptura definitiva, el punto final de su historia de amor, o fue simplemente un punto de inflexión, una etapa de transición, una pausa para reflexionar? Las pruebas más contundentes que surgieron y que más circularon en el ámbito público fueron algunas fotografías de Demet Özdemir en Italia, disfrutando de la vida, asistiendo a eventos sociales, paseando por las pintorescas calles italianas, y la ausencia notable, casi imperceptible, de Can Yaman a su lado en la mayoría de estas ocasiones. De hecho, se rumoreaba con insistencia que Demet había sido vista en compañía de otras personas, lo que para muchos fue la confirmación definitiva, la pieza que encajaba en el rompecabezas, indicando que la etapa con Can, al menos como pareja, había llegado a su fin. Los detalles que se hicieron públicos a través de filtraciones y reportajes hablaban de que, si bien es posible que hayan intentado mantener la relación a flote durante su estancia en Italia, las presiones inherentes a sus carreras, las diferencias en sus visiones de futuro, o simplemente las agendas incompatibles terminaron por imponerse sobre los sentimientos. No hubo, hasta donde tenemos conocimiento público y ha sido confirmado por fuentes fiables, un drama escandaloso, un enfrentamiento público o declaraciones incendiarias. En lugar de ello, todo apunta a un proceso más gradual de distanciamiento, de darse cuenta, quizás dolorosamente, de que lo que funcionaba tan extraordinariamente bien en la ficción, esa química palpable y esa conexión romántica en Erkencicus, no era necesariamente sostenible en la complejidad y las demandas de la realidad. Y eso, amigos míos, es una experiencia con la que muchos podemos identificarnos. Las expectativas, los sueños, las idealizaciones, a veces chocan inevitablemente con la cruda y práctica realidad de la vida cotidiana, con las rutinas, los compromisos y las diferencias individuales. Es importante destacar, y este es un punto que merece ser resaltado, la madurez con la que ambos actores, hasta donde hemos podido observar y a través de sus pocas declaraciones públicas, han manejado la situación. No ha habido declaraciones explosivas, acusaciones públicas o ataques personales en los medios. Lo cual, sinceramente, en el a menudo tempestuoso mundo del espectáculo, donde las controversias venden, es un verdadero milagro. Esto nos lleva a pensar que, si bien la relación pudo haber terminado, lo hizo de una manera civilizada, preservando el respeto mutuo, la amistad y, sobre todo, la profesionalidad. Y quizás, solo quizás, la conexión profunda que tuvieron, esa chispa que cautivó a millones, aunque no haya fructificado en una relación duradera y para siempre, dejó una huella importante y significativa en ambos, una experiencia que los marcó y los hizo crecer. Entonces, para responder de manera concisa y directa a la pregunta inicial que planteábamos, ¿Demet Özdemir rompió con Can Yaman en Italia, o hay algo más detrás de todo este revuelo mediático? La información que más ha circulado y que, basándonos en el análisis de múltiples fuentes y la ausencia de señales contrarias, parece ser la más verosímil y respaldada por la evidencia pública, es que sí, hubo una ruptura o al menos, un distanciamiento significativo y definitivo durante su tiempo en Italia. No se trata simplemente de un rumor sin fundamento, alimentado por la imaginación de los fans, sino de una serie de indicios concretos, de informaciones filtradas desde círculos cercanos, y sobre todo, de la ausencia notoria de señales positivas que apuntaban en esa dirección. Si bien nunca sabremos los detalles íntimos y personales de su relación, las pistas públicas y la evolución de su interacción mediática sugieren fuertemente que la historia de amor, al menos por ahora y tal como la conocimos, llegó a su fin en la bella y romántica Italia. Sin embargo, y esto es fundamental tenerlo en cuenta cuando hablamos del mundo de las celebridades, nunca hay que descartar por completo la posibilidad de sorpresas, de giros inesperados, de que el es otra cosa siempre pueda entrar en juego. Quizás se trataba de un malentendido mediático amplificado, de una pausa necesaria para reevaluar sus caminos y sus compromisos, o incluso de una estrategia consciente para proteger su relación de las cámaras indiscretas y de la constante presión mediática.
Pero como mencioné anteriormente, la tendencia general de las pistas, la falta de evidencia de una reconciliación y la presencia de Demet en Italia sin Can apuntan de manera contundente hacia una separación. Lo que sí es innegable y un hecho irrefutable es la admiración que ambos actores despiertan en sus miles y millones de seguidores alrededor del mundo. Demet Özdemir sigue brillando con luz propia en la industria, demostrando su talento innato, su versatilidad actoral y su carisma natural en cada proyecto que emprende, consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación. Y Can Yaman, con su arrolladora personalidad, su físico imponente y su creciente proyección internacional, continúa conquistando escenarios, participando en producciones de renombre y ampliando su base de fans a nivel global. Ambos son artistas talentosos y carismáticos que, independientemente de sus relaciones personales y los altibajos de su vida privada, nos regalan momentos inolvidables en la pantalla, nos emocionan con sus interpretaciones y nos cautivan con su presencia. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los misterios, las especulaciones y las posibles realidades del corazón de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia. Hemos analizado los rumores que han circulado, las pistas que se han presentado, las ausencias que han llamado la atención y la información que, con cautela, ha llegado hasta nosotros. Si bien la verdad absoluta y los detalles más profundos de su relación solo los saben ellos dos, la tendencia general de la evidencia pública y mediática apunta fuertemente a una ruptura, a un punto final en esa etapa de su vida juntos. Pero ahora, la pregunta más importante recae en ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creían en la solidez de su relación? ¿Les sorprendió la supuesta ruptura, o ya lo veían venir? ¿Tienen alguna teoría propia, alguna información extraoficial que quieran compartir? Me encantaría leer sus pensamientos, sus análisis y sus teorías en la caja de comentarios de abajo. Su opinión es sumamente valiosa para nosotros, enriquece nuestras discusiones y nos ayuda a mantenernos al tanto de las percepciones de nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, análisis de actualidad, chismes del corazón y noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y seguidores que también puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más curiosidades del mundo del entretenimiento y, quién sabe, quizás nuevas revelaciones. Un abrazo fuerte para todos y hasta la próxima.